Bien, hermanos, venimos hablando sobre algunos aspectos de la iglesia, am, ya llegando a la parte final de lo que es la iglesia. Estamos en esta parte siguiendo ya la genealogía histórica de la iglesia. Vamos a encontrar nosotros el catolicismo que venía desde una iglesia imperial, una iglesia más donatista, donde se aferró mucho grupos como, o se dieron los grupos de los monasterios, el monaquismo, también dentro de ese grupo se dieron los eremitas y los cenobitas. Estos grupos formaron más adelante en el siglo IX los benedictos, los agustinos y los cartujos, ¿no? Seguidores de Agustín. Mientras que la iglesia, los del Oriente, que se separaron, ¿no? Que no seguían en cierta manera ciertas corrientes, se separaron del catolicismo por lo que ya se venía, ¿no? Ya se venía dando en aspectos de algunas herejías, en aspectos de la adoración a María, a la adoración a los santos, que empezó a poner la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia del Oriente se separan y se van más a formar la Iglesia Copta, la Iglesia Etíope. Ojo que la Iglesia Copta hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Tienen una iglesia maronita, mantienen ciertos rasgos muy distintos al catolicismo. La iglesia nestoriana, la iglesia caldea, entonces ahí se va armando una iglesia del Oriente que hasta el día de hoy se mantienen en ciertos sectores que mantienen ciertos rasgos como una iglesia cristiana, sobre todo en la zona del Oriente. Luego de ello viene la Iglesia Católica, continúa su línea y encontramos el primer gran cisma, la separación de los bizantinos, la Iglesia bizantina, que es o llamado así la Iglesia propiamente ortodoxa, las iglesias eslavas, las que van a irse por si se puede decir, nororiente de Europa, en las zonas de Rusia, en las zonas que predomina todavía como Checoslovaquia y esas zonas donde la iglesia ortodoxa separada del catolicismo, igual porque no compartía muchas doctrinas que los católicos estaban imponiendo, ¿no? Imponiendo. Entonces ellos se separaron totalmente para formar esa iglesia ortodoxa que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Como sus mayores afluentes, lo que es Rusia, es todo el sector Rusia, y lo que también era parte de lo que pertenecían antes a la Unión Soviética, ¿no? En la historia. Ya eso a partir del siglo X a XI, ¿no? Luego, la Iglesia Católica se vuelve una iglesia más latina, ya con lo que hemos venido hablando. La Iglesia Católica empieza a tener sus propias órdenes en respuesta a lo que venía dándose como tratar de mantener un cierto sector del catolicismo más adoctrinado. Entonces empiezan esas órdenes mercantes, ¿no? Las órdenes mercantes que más adelante van a salir como grupos misioneros, ¿no? Pero ahí estaban los cistinienses, los carmelitas, los dominicos, los franciscanos, ¿no? Que hasta el día de hoy hay, ¿no? Estos grupos dentro del catolicismo romano. Mientras que dentro de la línea que se venía a la iglesia, surgen los precursores de la reforma y dentro de esa línea surge Pedro Val, que formó el grupo Los Valdenses, y algunos consideran más adelante que de ahí salen también los puritanos, con las ideas
de los valdenses se forman los puritanos y los menonitas, ¿no? Entonces, aquí Pedro Baldo va a formar ese grupo de los valdenses. De los valdenses también se forman los albigenses, los pretubercianos, y entra a tallar John Wycliffe con el enfoque de quitar todo aquello que no esté en las escrituras. Lo mismo que John Hus, ¿no? Que ya lo hemos visto, los husitas, ¿no? Los husitas, que formaron ese grupo de los husitas, y a lo que Lutero les va a reconocer más adelante, ¿no? Ojalá todos fuéramos como husitas, ¿no? Todos fuéramos como los husitas, que eran pre-reformadores, precursores de la reforma, que mantenían una separación con el catolicismo, ¿no? Y que fueron naturalmente quemados por los católicos, ¿no? Ordenados como herejes. Luego de ello vamos a encontrar ya el segundo cisma, ¿no? El segundo cisma religioso, donde se parte totalmente a través del protestantismo, ¿no? Donde sale a relucir los de la Reforma, entran a tallar Martín Lutero y Juan Calvino. Ya nosotros hemos visto este video, ¿no? Aquí se inicia la Reforma, la restribución de todas las doctrinas neotestamentarias de la gracia y la justificación por la fe, ¿no? Eso es lo más resaltante, o el mensaje más resaltante que se da o se inicia a través de la Reforma. Son puntos claves para la Reforma. ¿En base a qué? En base a todo lo que la Iglesia Católica estaba haciendo, ¿no? Estaba haciendo porque la Iglesia Católica había caído en doctrinas errantes, ¿no? Erradas. Doctrinas erradas como las indulgencias, el supuesto perdón de pecados para que no estén en el purgatorio, a los cobros indebidos que hacían, y que de esa manera se iban pues llenando de dinero, y hacía que la gente se empobreciera más, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica, a través de ello, en respuesta al protestantismo, forman o hacen un concilio de Trento, donde se hace la contrarreforma. Y dentro de la contrarreforma se forma el escolasticismo, ¿no? Y ese escolasticismo van a establecerse ya no como católicos romanos, sino como la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Para ello darse un mejor realce, establecen el término ya apostólicos. Ahí en el siglo XV establecen ellos el término apostólico en el Concilio de Trento, ¿no? Eso fue para contrarrestar a la Reforma. Y entonces surgen los escolásticos, como Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino. También forman, está ahí Tomás de Aquino, Ignacio de Loyola, Blas Pascual, que forman, Ignacio de Loyola forma el grupo de los jesuitas, galicanismo, jansenitas, ¿no? Y estos órdenes que forman, naturalmente, eran o cumplían una función de tratar de hacer que el catolicismo apostólico romano influenciara no solamente en diferentes pueblos, sino también en aspectos políticos, ¿no? En aspectos políticos de diferentes pueblos, en lo que la Iglesia Católica empezó a traer. Luego, dentro de ellos tenemos el protestantismo, y dentro de los protestantistas tenemos unos un poco más liberales, como los luteranos, ¿no? Los luteranos en sí no fueron tan radicales en su cambio. Por eso ellos mantuvieron ciertos aspectos, ¿no? Luego tenemos los moravos, ¿no? Que eran grupos que surgían de los husitas, unis fractum, ¿no? Que establecían un estilo de iglesia más reformada, un poco más cambiada, en diferencia a los luteranos, más exigente en algunos aspectos en el estilo de vida y de testimonio que tenían que ver. También tenemos la iglesia en Inglaterra, ¿no? Recuerden que la iglesia de los luteranos se forma en Alemania, Bohemia,
¿no? Bohemia, un lugar ahí en Alemania, ¿no? Y luego tenemos la iglesia morava, que surge por grupos de fusitas en Moravia, ¿no? Y los United Fratum, ¿no? Que más adelante son los que van a forjar ciertos aspectos en el cristianismo y en las doctrinas de las iglesias evangélicas. La iglesia de Inglaterra, que forman los anglicanos, ¿no? Y dentro de los anglicanos se va a iniciar el grupo de los cuaqueros. Una sociedad de amigos, los cuaqueros, ¿no? ¿Qué se cree? Que esta iglesia es la iglesia que inicia en cierta manera el primer avivamiento, ¿no? Los cuaqueros. Si usted se ha dado cuenta, cuando usted compra, y aunque suene gracioso este aspecto, que cuando usted compra, por ejemplo, el cuáquer, usted va a encontrar a un cuaquero ahí, la imagen de un cuaquero, ¿no? Porque ellos formaron ese producto del cuáquer, por si acaso. Así que si no lo sabe, ¿no? Su sombrerito, su forma de esa vestimenta, así se vestían los cuáqueros, ¿no? Y ellos son los que sacaron a relucir el producto del cuáquer, que hasta el día de hoy lo conocemos, ¿no? Usted ha visto por aquí un producto de cuáquer, ve ahí a alguien con una vestimenta y un sombrerito, que es un sombrero de cuáquero. Interesante, pero ahí esos grupos eran grupos donde inició o donde se cree que empezó a iniciar un avivamiento en Inglaterra. Eso influenció en la vida de los wesleyanos, de John Wesley, que va a llevar adelante lo que es el metodismo. Pero ojo, por otro lado también estaba la iglesia anglicana, que se forma la iglesia episcopal, ¿no? De ahí surge esa iglesia que resaltaba mucho el aspecto de la oración o la meditación. Sin perder la hilación en ese aspecto, ya vienen los wesleyanos para formar a través de John Wesley la iglesia metodista, ¿no? Pero antes de eso, ya había grupos de anglicanos que, como lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Se forjó el grupo de los puritanos, ¿no? El grupo de los puritanos con John Knox, ¿no? Donde buscaban ser puros, trataban de vivir una vida más pura delante de los ojos de Dios, apartados de toda política, apartados de toda vida de placer. ¿Por qué? Porque las iglesias anglicanas o luteranas o en cierta manera calvinistas que formó más adelante la iglesia reformada, era en Suiza, eran o son iglesias más liberales, ¿no? Más liberales. Entonces, ellos buscaban en cierta manera que eso tendría que purificarse, ¿no? Y de ahí surge la iglesia congregacionalista, la iglesia presbiteriana y la iglesia bautista que lo hemos visto, ¿no? Donde los bautistas se dividen en generales y particulares. Ahora, los metodistas van a tener una gran influencia porque van a ser un grupo que va a llevar adelante y va a acoger a algunos conceptos de los puritanos, pero también de los pietistas y de los cuáqueros, ¿no? Así como de los moravos, ¿no? Son grupos que van a ir influenciando mucho en la vida de John Wesley y el Wesley, de los wesleyanos, ¿no? Y por otro lado, grupos que querían cambiar el luteranismo, surgen los arminianos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a analizar el día de hoy? Vamos a analizar a los grupos metodistas y aspecto del Arminio, de John Arminio, su pensamiento, cómo surge la iglesia wesleyana, y vamos a ir dándonos cuenta que hay muchos aspectos doctrinales, pensamientos doctrinales que vamos a mantener la iglesia pentecostal más adelante, ¿no? Entonces, veamos a este hombre John Wesley, ¿no? Que formó la Asociación Cristiana de Santidad. Amén. Fue un hombre excepcional y es una de las figuras más importantes de la historia de la Iglesia. Bienvenidos a este resumen de la vida de John Wesley. John Wesley nació el 17 de junio de 1703 en Epworth, Lincolnshire, Inglaterra.
Su padre, Samuel, era clérigo y su madre, Susana, fue la maestra de él y de sus 18 hermanos. Wesley asistió a Oxford, donde fue ordenado al ministerio anglicano. En Oxford se unió al Santo Club, fundado por su hermano Charles, cuyos miembros hicieron votos para vivir vidas santas, visitar las cárceles, orar y leer la Biblia diariamente. Conversión. A finales de 1735, John Wesley viajó a América para servir como pastor a los colonos británicos en Savannah, Georgia. Pero el barco en el que viajaban enfrentó una fuerte tormenta. Wesley, que también era capellán del barco, temió por su vida. Pero notó que un grupo de misioneros protestantes moravos alemanes no tenían miedo en absoluto. De hecho, durante la tormenta, cantaron con calma. Cuando terminó el viaje, le preguntó al líder de los moravos acerca de su serenidad. Y el moravo le preguntó a Wesley, ¿eres cristiano? Wesley dijo que sí, pero luego reflexionó diciendo, me temo que fueron palabras vanas. De hecho, Wesley estaba confundido por la experiencia y su confusión lo condujo a un periodo de búsqueda y finalmente a la conversión verdadera. Su viaje a América fue un fracaso. Cuando intentó imponer la disciplina del Santo Club, la congregación se rebeló. Un decepcionado Wesley regresó a Inglaterra. Después de hablar con otro moravo, Wesley concluyó que carecía de fe salvadora. Pero el 24 de mayo de 1738, John Wesley tuvo una experiencia de conversión que cambiaría su vida para siempre. Predicador al aire libre. Mientras tanto, George Whitefield, un ex compañero del Santo Club, estaba experimentando un gran éxito como predicador al aire libre, especialmente en la ciudad industrial de Bristol. Cientos de pobres de la clase trabajadora, oprimidos por la industrialización y descuidados por la iglesia, se estaban convirtiendo bajo su ardiente predicación. Pero Whitefield necesitaba ayuda. Así que le pidieron a Wesley que lo apoyara, pero él desconfiaba del estilo de Whitefield. Cuestionó la predicación al aire libre, que era revolucionaria en su momento. También se sentía incómodo con las reacciones emocionales de las personas. Pero finalmente aceptó la propuesta. De metodistas al metodismo. Wesley no tenía la intención de fundar una nueva denominación, pero las circunstancias históricas y su gran genio organizativo conspiraron para que así fuera. Los seguidores de Wesley empezaron a reunirse en los hogares. Cuando crecieron, Wesley organizó clases, cada una con 11 miembros y un líder. Se reunían semanalmente para orar, leer la Biblia, conversar sobre su espiritualidad y recaudar dinero para obras de caridad. El movimiento creció rápidamente. Aunque Wesley programó su predicación itinerante para que no interrumpiera con los servicios anglicanos locales, causó descontento entre los anglicanos. Wesley respondió, «El mundo es mi parroquia», una frase que se convirtió en el lema de los misioneros metodistas. Finalmente, el crecimiento obligó a los metodistas a emplear predicadores laicos, pero con funciones limitadas. En 1787 se le pidió a Wesley que registrara a sus predicadores laicos como no anglicanos. Mientras tanto, la revolución aisló a los metodistas americanos de sus conexiones anglicanas y se les tuvo que otorgar autonomía. Con estas y otras circunstancias, el metodismo se separó gradualmente de la Iglesia de Inglaterra. Una vida ejemplar. Wesley se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y predicaba su primer sermón casi siempre a las 5 a.m. Él y sus predicadores itinerantes dividían cada día en 3 partes iguales: 8 horas para dormir y comer, 8 para la meditación, oración y estudio, y 8 para predicar, visitar y hacer trabajo social. Wesley viajó en toda su vida alrededor de 400,000 kilómetros a caballo, en toda clase de climas, de noche y de día, de extremo a extremo de Inglaterra, en caminos que a menudo eran peligrosos.
Durante esos viajes escribió su comentario bíblico, cientos de cartas, además de llevar un diario. En esos viajes también escribió algunos de los 330 libros que se publicaron durante su vida, como gramáticas de inglés, francés, latín, griego y hebreo. También editó libros educativos para sus predicadores y congregaciones. Siempre dijo, no se puede ser un predicador profundo y tampoco un cristiano cabal sin leer mucho. Así que todo predicador metodista se convertía en distribuidor y vendedor de libros y se esperaba que dominara su contenido. De esta manera se promovía la lectura en la comunidad. 13 años antes de que se formara el Comité de Abolición para acabar con el tráfico de esclavos, publicó su Thumbs Upon Slavery, un tratado gráfico, vehemente y penetrante que denunciaba este comercio. Su influencia sobre William Wilberforce, miembro evangélico del Parlamento que encabezó una gran campaña para abolir el tráfico de esclavos, fue muy importante. Siempre aconsejaba cosas como, no estés ocioso ni por un momento, no creas mal de nadie, no hables mal de nadie. El predicador del Evangelio es siervo de todos. No te avergüences de nada, excepto del pecado. Sé puntual. Vestía ropa barata y cenaba en los lugares más sencillos, sin gastar más de 30 libras al año en sus necesidades personales. Pero su ropa siempre estaba impecable y sus zapatos brillantes. Wesley abogaba por los buenos precios, un salario justo y un empleo honrado para todos. Conocía la vida de los pobres más que cualquier otra figura pública de su época. Al moverse por toda Inglaterra podía sentir la vida del pueblo como ningún rico estadista podía hacerlo. Atacó la legalidad del contrabando. Hizo intensas campañas contra el soborno y la corrupción. Criticó las crueldades del sistema penitenciario, describiendo a las prisiones como semilleros de toda clase de perversidad. Hizo campaña en contra de los métodos casi medievales de la medicina y estimuló la reforma funeraria. Hasta una semana antes de su muerte, cuando enfermó y tuvo que descansar, continuaba predicando, escribiendo, supervisando y animando. Murió el 2 de marzo de 1791. No se necesitaron caballos ni carroza para su funeral, ya que dio instrucciones de que 6 hombres pobres que necesitaran empleo cargaran su ataúd por un pago de 1 libra cada uno. Su legado. En sus últimos años no es exageración decir que John Wesley era la figura más querida y respetada en Inglaterra. Su mensaje e influencia, pero sobre todo su vida, marcaron a toda una generación de predicadores y laicos que cambiaron el rumbo de la historia. Sin temor a exagerar, la influencia de este humilde hombre cambió el destino de Inglaterra para siempre. Gracias a la vigorosa actividad misionera por parte de los metodistas, el movimiento se extendió rápidamente por los dominios del Imperio Británico, los Estados Unidos y mucho más allá. Al interior del movimiento metodista, en la primera mitad del siglo XIX, Phoebe Palmer despertó el movimiento de santidad. Este movimiento fue posteriormente el vínculo entre el avivamiento wesleyano y el nacimiento del pentecostalismo. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cuál crees que es el legado más significativo de este gran hombre de Dios? ¿Crees que los cristianos de hoy necesitamos ser más coherentes entre lo que predicamos y lo que vivimos? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal. Y hermanos, comentario del video. A ver, en base a lo que ha observado mi hermano Joshua, ¿qué nos puede comentar mi hermano Joshua? Buenas noches, pastor, bendiciones. Bendiciones, mi hermano Joshua. Pastor John Wesley, escuchando su pequeña y resumida historia de su vida. Un hombre valiente, pastor, que incluso ahí en la parte última dice que hasta cuando estaba postrado ahí en su cama no dejaba de predicar. Pastor acató eso. También dice que fue el más respetado y cambió el destino de Inglaterra, que no era cualquier hombre, no fue cualquier persona, fue un hombre usado por Dios y deberíamos seguir sus pasos, pastor, y el ejemplo que dejó. Eso, pastor. Muy bien.
¿Qué dice mi hermano Joseph? Sí, también pasar observando el video, ¿no? Como acerca de John Wesley, cómo pasó de un supuesto fracaso, ¿no? Cuando fue a predicar a las colonias americanas de Inglaterra, Ujú. cómo se reveló digamos, a los que ellos predicaban, ¿no? Y poco a poco, digamos, digamos, creciendo en su predicación, como se mencionaba, ¿no? El John Wesley, bueno, estaba, digamos, o se oponía, ¿no? A la predicación al aire libre, pero luego terminó aceptando y digamos, y de ese modo fue, digamos, avanzando en su modo de lo que conocemos como el evangelismo. Pasó. Muy bien, así es. Es interesante cómo fue avanzando. Mi hermana Carmela, ¿qué dice? ¿Qué es lo que ha podido ir comprendiendo? ¿Qué nos puede decir, hermanita Corina? Pastor, buenas noches. Sí, pastor, la vida de John Wesley. Bueno, algo interesante, pastor, que bueno, de verlo, ¿no? De que él era un hombre de que se sorprendía y creo que aprendía también de imitar de todo un poco, buscar cómo buscar a Dios, cómo acercarse a Dios y sobre todo, ¿no? De que se ve que lo está aplicando a su vida y más adelante se convierte en un hombre muy importante y de conseguir muchos seguidores, ¿no? De imitando su fe, imitando a la gente, ¿no? Su fe que puesta en Dios. Y también dice que creo que él enseñaba también y dejó muchas personas de su legado. Mire, qué interesante cómo Dios mueve, porque yo creo que el Espíritu Santo de Dios es el que movió a John Wesley. No hay nada que ocurra por casualidad, sino que Dios está al control para mover un nuevo espíritu en la vida de su iglesia, ¿no? John Wesley entendió el llamado de Dios para hacer algo distinto en la vida de la iglesia, cambiar aquellos aspectos que no estaban dentro de la voluntad de Dios y tener un despertar muy distinto, ¿no? Realizar un despertar en la vida de la iglesia. Eso es interesante. John Wesley lleva adelante un proceso en la vida de la iglesia que va a transformar la misma vida de la iglesia y la vida de la gente. Y el Espíritu Santo de Dios fue moviéndose de una manera tan importante y tan especial, a tal punto que John Wesley era una de las personas que decía que el púlpito de ellos estaba en la calle, estaba en los parques, era la gente fuera, la iglesia, su iglesia estaba en la calle, estaba en la gente, ¿no? Un evangelio en el que buscaban que haya una transformación y un cambio, pero quien afectó para que él tenga esa perspectiva fue cuando tuvo ese encuentro con estos moravos que tenían corrientes en cierta manera puritanas y también valdenses, ¿no? Donde predicaban el arrepentimiento, la conversión y una nueva vida de confianza absoluta y dependencia en Dios, ¿no? Pero a través de John Wesley se llega a formar la iglesia metodista, ¿no? La iglesia metodista. Y vamos a conocer un poquito sobre la iglesia metodista. El metodismo es probablemente uno de los movimientos protestantes más grandes e influyentes de la historia. La Iglesia Metodista está hoy presente en más de 180 países en los 5 continentes y su importancia e influencia sobre el protestantismo en general y en la cultura es mucho más amplia e importante de lo que muchos pueden percibir. Las iglesias metodistas derivan su nombre de un apelativo despectivo que se le impuso a un grupo de estudiantes ingleses del siglo XVIII, cuya piedad y disciplina espiritual era muy característica. Debido a que de este grupo surgieron los fundadores de este movimiento, el nombre metodista se consolidó para referirse a toda la denominación.
Pero, ¿cómo nació la Iglesia Metodista? Para hablar del metodismo, sin duda tenemos que remontarnos a John Wesley. Wesley nació en 1703 en la pequeña población de Epworth, en el noroeste de Inglaterra. Wesley sería educado en Oxford y fue ordenado en la Iglesia de Inglaterra en 1725. En Oxford se uniría a su hermano Charles y a otro grupo de estudiantes en la labor de visitar a los presos, cuidar de los enfermos, estudiar seriamente las escrituras y orar. Debido a su devoción estricta a este grupo de jóvenes que también luchaban en contra del creciente deísmo en la universidad, que también se autodenominaban el Holy Club o Santo Club, se les impuso el apodo de metodistas. Pero en 1735, los dos hermanos John y Charles Wesley viajaron a América para servir en la colonia británica de Georgia, en donde se esperaba también que ayudaran en la evangelización de los indígenas americanos. Sin embargo, después de una misión frustrada allí, regresaron a Inglaterra. En poco tiempo, los dos hermanos tendrían contacto con algunos moravos que se preparaban para ir como misioneros a América. El contacto con estos hermanos condujo a Charles y posteriormente a John a una dramática conversión, aunque se suponía que eran creyentes desde la infancia. A partir de entonces, la vida de John Wesley cambiaría radicalmente. En poco tiempo se reuniría nuevamente con su antiguo compañero metodista George Whitefield, quien invitó a John a la ciudad de Bristol para predicar en medio de una comunidad empobrecida. Sin embargo, esta invitación tenía una particularidad. Tendría que ser al aire libre, algo que de entrada no le agradaba mucho a Wesley, ya que había sido educado en un ambiente eclesiástico que veía que la Biblia debía predicarse en los templos y no en otro lugar. Pero a pesar de la resistencia de Wesley a este método, pronto este tipo de predicación se haría más y más popular hasta convertirse en un sello distintivo de estos predicadores y en una parte esencial del posterior avivamiento metodista. Wesley y Whitefield trabajarían incansablemente a través de toda Inglaterra y posteriormente en todo el Reino Unido, especialmente entre aquellos olvidados por la Iglesia oficial, es decir, pobres, campesinos y trabajadores. Pero Charles Wesley también aportaría fuertemente en la expansión del movimiento al componer al menos 6,000 himnos que dotaron a la nueva corriente de una vitalidad y espíritu de renovación que impulsó también su expansión. Sin embargo, y a medida que el movimiento se expandía más y más, las tensiones de los Wesley y de Whitefield con la Iglesia de Inglaterra crecían, ya que los tres hombres eran ministros ordenados, pero realizaban muchas de sus actividades fuera del marco eclesiástico oficial. El momento más álgido de la relación de los predicadores llegó en 1784 debido a diferencias soteriológicas, ya que Wesley era arminiano y Whitefield calvinista, pero también por diferencias en la definición de la justificación imputada y la visión perfeccionista en la santificación que tenía Wesley. La separación definitiva entre los metodistas arminianos, seguidores de Wesley, y calvinistas, seguidores de Whitefield, se dio 6 meses después del fallecimiento de Whitefield, con la consecuencia de la desaparición casi total del metodismo calvinista. El metodismo se extendía rápidamente por América gracias en parte a los varios viajes evangelísticos que realizó George Whitefield, mientras las colonias se independizaban y se convertían en los Estados Unidos de América. El crecimiento metodista en América requirió de más ministros ordenados de la Iglesia de Inglaterra, pero el obispo de Londres se negó a ordenar a un metodista como ministro en los Estados Unidos. Este hecho hizo que John Wesley se sintiera obligado a tomar una decisión, así que él mismo nombraría a Thomas Coke como el primer superintendente metodista y de paso nombró a otros 2 hombres como presbíteros. En ese mismo año, 1784, se nombró a otros 100 hombres para gobernar la sociedad metodista. De esta manera nació
oficialmente la Iglesia Metodista. Sin embargo, la ruptura definitiva con la Iglesia de Inglaterra se daría en el año 1795, 4 años después de la muerte de Wesley. Aunque la intención de los metodistas no era crear una ruptura definitiva con la Iglesia de Inglaterra, su capacidad de crecimiento y su vigor la lanzaron rápidamente por Irlanda, Escocia y Gales. Los metodistas calvinistas desaparecieron casi en su totalidad. Solo permanecieron algunos en la región de Gales, donde la condesa de Huntingdon, una amiga de Whitefield, auspició la fundación de iglesias. Muchos atribuyen el predominio del metodismo wesleyano al talento organizacional de Wesley, que proveyó una base doctrinal sólida, lugares de reunión y una estructura para reuniones en casas, llamadas sociedades metodistas. En América, el metodismo fue introducido principalmente por inmigrantes irlandeses que se habían convertido bajo la predicación de John Wesley. Wesley mismo enviaría a predicadores. Quizá el más famoso de ellos fue Francis Asbury, un herrero que llegó a América en 1771. Asbury fue clave en la expansión del metodismo, ya que adaptó los principios metodistas a las realidades americanas y hasta llegó a apoyar la revolución, a diferencia de Wesley, quien no apoyaba el establecimiento de una nueva nación. Tras la independencia, en América se fundaría la Iglesia Metodista Episcopal, con Thomas Coke y Francis Asbury como obispos. Durante las siguientes décadas el metodismo se seguía expandiendo gracias a predicadores itinerantes que llevaban un evangelio sencillo hasta los límites del país. El impacto del movimiento fue tal que los metodistas superaban a los bautistas en una proporción de 10-6 y en igual proporción a la membresía combinada de presbiterianos, congregacionalistas, episcopales, luteranos e iglesias reformadas. Pero pronto los metodistas en América se verían inmersos en las controversias alrededor del tema de la esclavitud. Esta situación política y social llevaría a la fundación de algunas iglesias enfocadas en las personas de color. La primera de ellas sería la Iglesia Metodista Episcopal Africana, fundada en 1821, seguida por la Iglesia Metodista Africana de Sion de 1821. La división llegó a ser tan importante que incluso se crearían dos organismos distintos para regir a iglesias metodistas de color e iglesias metodistas para blancos. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en las Islas Británicas, el metodismo se expandía rápidamente, especialmente en las zonas industriales en crecimiento, en las que la fe metodista ayudaba a los hombres y a las mujeres a soportar los rigores económicos y las fuertes condiciones laborales. A medida que el metodismo crecía en el Reino Unido y en los Estados Unidos, se expandía por otros territorios. Después de ser introducido por metodistas estadounidenses y luego reforzado por metodistas británicos, el metodismo llegó a Canadá. Mientras en el transcurso del siglo XIX se extendía por los países nórdicos, Francia, las colonias británicas en el Caribe, Alemania, Rusia, Hungría, varios territorios de África, China, India y otros países de Asia. También a Australia, Nueva Zelanda y varios territorios de Oceanía. A Latinoamérica llegaría oficialmente a Brasil en 1867, a México en 1872 y luego al resto de América Latina. Hoy en día, el metodismo cuenta con alrededor de 80 millones de miembros que están repartidos en 138 países a través de los 5 continentes y que están agrupados principalmente en el Consejo Metodista Mundial. ¿Pero en qué creen los metodistas? Para comprender la base de la doctrina metodista, debemos remontarnos de nuevo a John Wesley. Aunque Wesley nunca sistematizó su teología y todo su pensamiento está basado en sus sermones, cartas, artículos y libros, en consonancia con el protestantismo en general, el núcleo de la fe cristiana, según Wesley, debía estar primariamente basado en la Escritura. Pero esa base bíblica debía estar de acuerdo con la tradición ortodoxa cristiana, especialmente con los padres de la Iglesia orientales.
Sin embargo, al ser un hombre práctico, Wesley creía que la experiencia personal era importante en la construcción de la fe colectiva de la Iglesia. Por último, Wesley consideraba que la fe también debería poder ser entendida racionalmente con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, que la fe no podía divorciarse de la razón. Esta interacción entre Biblia, razón, tradición y experiencia es lo que se conoce hoy como el cuadrilátero wesleyano. Aunque vale la pena decir que este cuadrilátero no fue desarrollado por Wesley, sino por Albert C. Outler, quien interpretó las enseñanzas de Wesley y las sistematizó en esta figura. También el Ordus Salutis u Orden de Salvación de Wesley es considerado el corazón de la teología y en específico de la soteriología arminiana wesleyana. Este se compone de 4 fases de la gracia de Dios, que son gracia previniente, gracia convincente, gracia justificante y gracia santificante. Sin embargo, no se trata de 4 gracias, sino de 4 etapas de la gracia de Dios. Ser metodista se podría resumir en los siguientes rasgos distintivos. Se debe mantener la creencia de que todos pueden ser salvos y estar seguros en el amor de Dios. Un metodista busca vivir una vida santa, siempre buscando la perfección en amor, mientras considera que la Iglesia debe ejercer como un movimiento de laicos. El metodismo se considera un movimiento de canto y de grupos pequeños. También es muy importante la lectura y estudios bíblicos. Finalmente, los metodistas consideran al cuadrilátero wesleyano como la base de su doctrina. Todas estas creencias deben ser renovadas cada año por un pacto con Dios. En cuanto a su organización, la estructura metodista puede variar de acuerdo a cada país, pero en general, cada congregación es parte de una conferencia nacional con un obispo y de un distrito con un superintendente, el cual abarca administrativamente de 40 a 80 congregaciones. La congregación local es gobernada por una junta de administradores o conferencia de cargo, con un concilio que actúa como agente supervisor todo el año. El legado del metodismo nos enseña que la Iglesia no puede ser contenida en templos o retenida por estructuras rígidas e inflexibles. Nos muestra que la Iglesia puede y debe crecer de forma natural en una santidad personal y social. Y también nos señala cómo podemos encontrar puntos de encuentro bíblicos para tener unidad en la diversidad. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Consideras que el metodismo pudo ser parte de la Iglesia de Inglaterra si ésta no se hubiera mantenido tan inflexible ante el crecimiento de los metodistas? ¿De qué formas crees que los grupos de estudio bíblico en casa pueden alimentar el crecimiento de la Iglesia? Comentarios, hermano Joshua. Amén, pastor. Pastor, en la parte donde yo he escuchado dice que también que llevaban un evangelio sencillo y que la iglesia metodista creció de gran manera por el gran trabajo de los hermanos Wesley, de John y de Charles, por los viajes misioneros que ellos hacían. Y eso, pastor. Amén, mi hermano Joshua. ¿Qué dice mi hermano Joseph? Sí, pastor. Principalmente nos habla, en el video nos habla que la iglesia metodista nace, ¿no? Bueno, tuvo sus orígenes en iglesia anglicana. Y la base de su doctrina, si bien es cierto que John Wesley no la sistematizó, no lo organizó, más adelante no recuerdo el nombre, pero digamos sistematizaron toda la doctrina de Wesley. Uno de ellos es, por ejemplo, el cuadrilátero wesleyano, que nos habla acerca de la Biblia, que la Biblia debe estar acompañada de la razón, la tradición y la experiencia. También las otras bases doctrinales acerca de los metodistas, ¿no? Y su manera de cómo llevan el evangelio. Es interesante que los wesleyanos son los que introducen en cierta manera o retoman un poquito el aspecto de las casas, de reunirse en las casas para hacer estudios de la palabra, ¿no?
para hacer estudios, por eso se le llama metodistas, para ser más metódicos en el estudio de la palabra. Eso es muy importante resaltar porque ellos practican mucho eso hasta el día de hoy. Las casas son lugares donde ellos tienen centro de estudio, ¿no? Centro de estudio propiamente. ¿Qué nos puede decir, hermana Corina? Amén, pastor, que influenció bastante en las vidas de sus legados y que ellos más adelante se ve que ellos crecen, ¿no? Van creciendo, donde se ve que en muchos países se va, se va aplicando sus enseñanzas, ¿no? De que él, con esa fe ardiente que él tenía. Bueno, eso es lo que he podido ver, pastor. Muy bien. Bien, mi hermana, John Wesley hace todo un proceso, naturalmente de muchos años de vida, en el que es llamado por este hombre Wycliffe, a quien en cierta manera tuvo diferencias porque Wycliffe tenía mucho pensamiento calvinista, ¿no? Mientras que John Wesley fue influenciado muchísimo por Arminio y el concepto teológico arminiano, que a la postre va a ser uno de los motores doctrinales de lo que va a ser el metodismo, ¿no? Y recordar que de la iglesia metodistas surge por ahí un grupo con este despertar del avivamiento, ¿no? O el gran avivamiento en la calle Azusa, ¿no? Entonces, vamos enlazando ya un poquito estos aspectos en los que va a determinar la llegada hacia las iglesias conocidas como pentecostales. Entonces, ese es el punto en el que vamos hilando históricamente, ¿no? Para poder llegar. Pero necesitamos conocer qué es lo que John Arminio influenció, cuál fue su pensamiento, para que luego más adelante se forme el grupo de los arminianos y de qué manera la teología arminiana va a influenciar mucho en John Wesley, el metodismo. Pero no solamente ahí, sino que también va a afectar en grupos bautistas, ¿no? Entonces vamos a conocer y ver un poquito de Jacobo Arminio. Este personaje es conocido en el mundo de habla hispana como el proponente del pensamiento que se opone a la doctrina soteriológica de Juan Calvino. Sin embargo, es muy poco conocido por quienes se oponen a su postura y paradójicamente también por la gran mayoría de aquellos que defienden su legado. Lo que pocos saben es que este teólogo fue un alumno muy destacado y brillante de la doctrina reformada, más allá de ser un feroz oponente del calvinismo. Por esta y por muchas otras razones vale la pena comprender su vida. Bienvenidos a este resumen de la vida de Jacobo Arminio. Antes de empezar, debemos hacer una aclaración. En este video no hablaremos del arminianismo como doctrina teológica ni de su proceso histórico. De eso hablaremos en otro video. Jacobo Arminio nació en Holanda, probablemente en 1559. Su padre, un herrero que hacía espadas y armaduras, murió antes de su nacimiento, dejando a la madre viuda al cuidado de varios niños. Por si fuera poco, trágicamente toda su familia fue masacrada en la destrucción de Oderwater en 1575 a manos de los soldados españoles. Desde su niñez y hasta su adolescencia, Arminio fue educado a través del apoyo de un sacerdote local llamado Teodoro Aemilio, que tenía inclinaciones protestantes. Cuando Aemilio murió en 1575, Rodolfo Snellio, un profesor de la Universidad de Marburgo, acogió a Arminio. En 1576,
Arminio se inscribió en la Universidad de Leiden, en la que se distinguió en las matemáticas, la lógica, la teología y los idiomas bíblicos. Completó sus estudios en Leiden en 1581, pero al ser demasiado joven para ser asignado como pastor, el clero y los gobernantes de Ámsterdam le ofrecieron la oportunidad de continuar su educación en la Academia de Calvino en Ginebra, a donde viajaría en 1583, cuya cátedra de teología estaba ocupada por Teodoro de Beza. Después de una breve estancia en la Universidad de Padua en Roma y de una estancia académica en Basilea de 1583 a 1584, Arminio volvió a Ginebra para terminar sus estudios en 1586, para finalmente regresar a Ámsterdam con una recomendación del mismo Teodoro de Beza. En 1588 fue ordenado como pastor en Ámsterdam, llegando a ser un predicador muy popular. Varios ministros organizaron el rol de la predicación en las diferentes iglesias de la ciudad y pronto comenzó el turno de Arminio. Al parecer atraía a una gran cantidad de audiencia cada vez que se sabía que él sería el predicador del día. En 1589, Arminio asumió la tarea de refutar a los críticos de la teología de Teodoro de Beza. En ese estudio, para defender las posturas del teólogo francés, el joven pastor definió o cambió de postura y rechazó algunos de los postulados de Beza derivados de la doctrina de Juan Calvino. Mientras Arminio desempeñaba sus deberes pastorales, conoció y cortejó a Lisbeth Realel, hija de un miembro del ayuntamiento y por lo tanto parte de la alta sociedad de Ámsterdam. Se casaron en 1590. Por este tiempo, Arminio comenzaba a verse envuelto en la controversia que ya existía entre las iglesias reformadas con respecto a algunas de las enseñanzas de Calvino y de Beza. Su principal opositor de este tiempo fue Pedro Plancio, un pastor que acusó a Arminio de pelagiano y de ser demasiado dependiente de los padres de la iglesia, desviándose así de la confesión belga y del catecismo de Heidelberg. Declaraciones de credos muy importantes en la iglesia reformada en ese momento. Las acusaciones se derivaron de una serie de predicaciones de Arminio sobre Romanos 7 y 9 entre 1591 y 1592 respectivamente. Arminio se defendió ante los gobernadores insistiendo que estaba dentro del límite de los credos de la iglesia como Heidelberg y la confesión belga. Las discusiones no fueron fructíferas, ya que Arminio aseguraba que se mantenía alineado con los credos y con los padres apostólicos. En cualquier caso, el consistorio de la iglesia encontró aceptable la declaración de Arminio e instó a todos a mantener la paz hasta que un sínodo general de las iglesias pudiera determinar la interpretación correcta. Desde 1593 hasta 1603, la vida y el ministerio de Arminio fueron relativamente pacíficos, pero no fue así en su casa, ya que 2 de sus primeros hijos murieron en la infancia. Sin embargo, una hija y 4 hijos nacieron posteriormente y sobrevivieron. En 1602, una plaga tomó la vida de uno de los profesores de teología de la Universidad de Leiden. Así que esto le abrió una puerta a Arminio de ingresar a la academia como profesor. En 1603, Arminio fue llamado a una cátedra de teología que mantuvo hasta su muerte. Estos últimos 6 años de su vida estuvieron dominados por la controversia teológica, en particular por sus disputas con Francisco Gomaro, su colega en Leiden. A principios de 1605, en medio del ambiente de la guerra por la independencia de los territorios de Holanda de España y de los debates sobre la separación de la Iglesia con el Estado, se acentuó el debate en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo en el campo de la teología. Las posturas se polarizaron y surgió un nuevo debate sobre las posiciones de Arminio. Esta batalla fue liderada por Gomaro en contra de los cuestionamientos que Arminio hacía de algunos temas teológicos y políticos. Arminio insistió en que un sínodo nacional debería ser convocado y que debería tener el poder de revisar las confesiones.
El asunto de revisar las confesiones y convocar un sínodo se estaba dando en el contexto inmediato de la unidad del Estado y la Iglesia y de la lucha con España. Unos apoyaban la guerra, otros la paz. Arminio estaba con la paz y por ello insistía que debería revisarse las confesiones para definir su perspectiva al respecto. Considerado un hombre de temperamento moderado, Arminio se vio obligado a participar en la controversia contra su propia elección. Anteriormente había afirmado la visión calvinista de la predestinación, que sostenía que los elegidos para salvación fueron elegidos antes de la caída de Adán, pero gradualmente comenzó a tener dudas sobre esta enseñanza. Para él, la predestinación parecía una posición demasiado dura, porque no proporcionaba un lugar para el ejercicio del libre albedrío humano en el proceso de salvación. Por lo tanto, Arminio llegó a afirmar una elección condicional, según la cual Dios elige para vida eterna a quienes responderán con fe a la oferta divina de salvación. Al hacerlo, quiso poner mayor énfasis en la misericordia de Dios. Argumentando en este mismo sentido, Arminio consiguió una audiencia ante el Tribunal Superior en 1608, en el que él y Gomaro hicieron su declaración de sentimientos. Finalmente, en 1609, los Estados Generales pidieron a Arminio y a Gomaro que asistieran a una conferencia amistosa para resolver las controversias. Pero no pudo concluirse, ya que Arminio se enfermó demasiado y no pudo continuar y tuvo que regresar a su casa. Los funcionarios ordenaron que Arminio y Gomaro presentaran sus opiniones por escrito dentro de los 14 días siguientes. Gomaro entregó su trabajo a tiempo. Arminio nunca terminó el suyo. Básicamente, Jacobo Arminio no entregó su trabajo, ya que el lunes 19 de octubre de 1609 falleció. Su cuerpo fue sepultado debajo de las losas de la iglesia de Pieterskerk en Leiden. Hasta aquí no habría mucho que concluir sobre la vida de Arminio. Unas posturas inconformes con el calvinismo en el que fue educado, que se conocieron casi exclusivamente en los ambientes académicos. Una controversia pública que finalmente no concluyó y una muerte repentina. La pregunta entonces es, ¿por qué un personaje con una resonancia en vida tan pequeña llegó a influir tanto en el mundo protestante? La respuesta corta es sus escritos y un puñado de seguidores que acumuló durante su carrera. Durante su vida, Arminio escribió muchos tratados teológicos, aunque no se publicaron hasta después de su muerte. Estos incluyen los extensos ensayos sobre Romanos 7 y 9 y una larga correspondencia con Francisco Junius y su obra póstuma, 79 discusiones privadas. El pensamiento de Arminio en su fuente primaria es muy poco conocido en la actualidad. Poco se conoce de lo que salió de su mano. Son más conocidas las obras de algunos de sus seguidores posteriores que interpretaron y siguieron desarrollando su pensamiento. Parte de los escritos de Jacobo Arminio han sido recopilados en Las obras de Arminio, que constan de más de 1500 páginas, en el que se puede conocer de primera mano su pensamiento. Después de la muerte de Arminio, algunos de sus seguidores respaldaron sus puntos de vista al firmar la Remonstrance, un documento teológico escrito por Johannes Wittenbogaert, un ministro de Utrecht en 1610. Este documento causó una verdadera revolución al interior de las iglesias reformadas en Holanda y una batalla de varios años entre los seguidores de Arminio y los reformados tradicionales. Aquella batalla fue postergada hasta 1618. Debido al ascenso de los arminianos, la iglesia holandesa convocó un sínodo nacional. El arminianismo se debatió entre 1618 y 1619 en el sínodo de Dort, en la ciudad holandesa de Dordrecht. El sínodo incluyó delegados de iglesias reformadas en Inglaterra, Alemania y Suiza, así como delegados de la iglesia holandesa, todos los cuales eran partidarios de Gomaro. El arminianismo fue desacreditado y condenado por el sínodo. Los arminianos presentes fueron expulsados y muchos otros sufrieron persecución. Sin embargo, en 1629 las obras de Arminio se publicaron por primera vez en Leiden. En 1630 la Hermandad Remonstrante había alcanzado la tolerancia legal,
pero pasó mucho tiempo antes de que el arminianismo fuera reconocido oficialmente en los Países Bajos. Se toleró legalmente hasta 1795. Pero regresando a Arminio, ¿cuál era su pensamiento y qué tan lejos estaba del calvinismo como para generar tal controversia? Para empezar, debemos decir que Arminio siempre se mantuvo fiel a la Iglesia Reformada y en buena posición con ella, suscribiéndose y comprometiéndose públicamente con la Confesión de Fe belga y con el Catecismo de Heidelberg una y otra vez. Arminio también citó y elogió con entusiasmo los escritos de Juan Calvino, a pesar de su desacuerdo con el reformador sobre la predestinación y la resistencia de la gracia, que no veía como el núcleo central de la teología de Calvino. Al respecto dijo: en la interpretación de las Escrituras, Calvino es incomparable. Sus comentarios deben ser más valorados que cualquier otra cosa que no sea transmitida en los escritos de los padres. Le concede un cierto espíritu de profecía en el que se distingue de los demás. Algo particular de la vida privada de Arminio es que después de la Biblia y del Catecismo de Heidelberg, el libro favorito de Arminio para regalar era La institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Algunos críticos del arminianismo dicen que está centrado en el hombre, poniendo más énfasis en la libertad humana y el amor de Dios que en su gloria y santidad. Eso sin duda es cierto para muchos arminianos posteriores, pero no para Arminio y no para todos los arminianos. Arminio no buscaba construir una postura contraria al calvinismo protestante. No obstante, sin quererlo y sin que su nombre lleve cargado un peso teológico histórico como el de Calvino, Arminio se convirtió en el otro arquitecto protestante. Sería el protestantismo inglés quien acogería la doctrina de Arminio más generosamente. Quizá el que más desarrolló la teología arminiana fue John Wesley, que a su vez le daría su apellido a la doctrina, arminianismo wesleyano. Esta doctrina wesleyana, desarrollada posteriormente por el movimiento de santidad y el segundo gran despertar, fue la que influyó fuertemente en el protestantismo del siglo XIX y XX en América, especialmente en Latinoamérica, pero de eso hablaremos en otro video. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cuál crees que es el legado más grande de Jacobo Arminio al cristianismo de hoy? ¿De qué forma esta controversia del pasado nos afecta hoy en día? Déjanos tu opinión en los comentarios. Muy bien, acabamos de ver que Jacobo Arminio y su pensamiento hacia una... él no quiso en cierta manera nunca salirse y que se tome como conceptos teológicos para formarse más adelante el grupo de los arminianos, que van a influenciar mucho en la vida de John Wesley, pero fue sus puntos teológicos planteados en controversia, algunos aspectos, sobre todo de la predestinación y la gracia, lo que llevó a Arminio a, en cierta manera, establecer escritos que hacían que ver muchas veces la predestinación y la gracia, como lo interpretaba Juan Calvino, lo hacía ver a la iglesia como que no tenía libre albedrío para tomar decisiones y para determinar. Es desde esa perspectiva que John Wesley toma para poder influenciar mucho en la predicación de la conversión, ¿no? Mientras que las iglesias anglicanas, las iglesias reformadas, mantenían el concepto de que si la persona era bautizada, era elegida por Dios y tenía que mantenerse como cristiano y haga lo que haga, esa persona iba a ser salva, sencillamente porque Dios lo había predestinado así. En cambio, Arminio encontró algunos aspectos en contra de ello, ¿no? Porque Dios no puede contradecirse y puede oponerse al libre albedrío del hombre, porque Dios lo había creado con libre albedrío. No puede el hombre determinar que su hijo o su hija ya es salvo con el hecho mismo de bautizarlo cuando eran bebés, ¿no? ¿No? Entonces, Arminio Arminio estipula en sus escritos teológicos que se necesita de una conversión y de que la persona reconozca a Dios
en medio de su diario vivir. Y eso es lo que le movió a John Wesley a plantear una experiencia que más adelante lo van a interpretar como el cuadrilátero wesleyano, ¿no? Entonces, Arminio o los conceptos de Arminio más los escritos de John Wesley son la base que es fundamental de lo que va a ser la iglesia metodista, ¿no? La iglesia metodista y esos conceptos y esos pensamientos van a llegar a afectar en algún momento a la iglesia bautista. ¿Comentarios? Pastor, Sí. pues han sido, digamos, varias iglesias bueno, hasta la actualidad algunos mantienen su postura calvinista y otros arminiana, ¿cierto? Eh, digamos, dentro de lo que, digamos, actualmente o bueno, cómo se formó las bases de la Iglesia de Dios es arminiana, ¿cierto, pastor? Sí, la Iglesia de Dios tiene una corriente arminiana wesleyana Ah, con, ya, pastor. con aspectos puritanos. Luego de ello se forma el grupo de los arminianos que establecen la gracia, ¿no? La gracia prevista de parte de Dios para que todo ser humano pueda acudir a ella, esa gracia previniente, la gracia que va a permitir que la persona pueda ser cambiada y transformada a través de ese regalo, pero la gracia también de esperanza hacia un futuro para todo aquel que cree, ¿no? Y la gracia que se debe mantener, ¿no? Se debe mantener, porque puedes perder la gracia, eso es lo que desarrolló los arminianos, que la gracia se puede perder si uno no mantiene un estilo de vida consagrado a Dios, ¿no? Si no mantiene. Entonces, eso va a ser influyente luego en los conceptos teológicos, tanto de los grupos metodistas, de los grupos bautistas particulares y de grupos que van a surgir luego como movimientos pentecostales. Siguiendo la genealogía de lo que estábamos viendo, ¿sí? El metodismo va a ser determinante hacia los movimientos pentecostales, pero también la iglesia bautista, desde los movimientos particulares, van a ser tomados o estableciendo algunos conceptos en los que va a determinarse como iglesias bautistas más fundamentales que van a ser influenciados en iglesias o movimientos pentecostales, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta que estos grupos van a ir encaminándose a iglesias que hoy conocemos ya con más fuerza, ¿no? Y que hay iglesias que hasta el día de hoy se mantienen también, y vamos a verlo en la genealogía un momento. Bien, tenemos acá, ya teníamos aquí la iglesia metodista, siguiendo su línea, ellos establecieron el movimiento de santidad en el siglo XVIII, empezaron a hacer las campañas en diferentes lugares, en Estados Unidos, ahí va a salir el famoso Charles Finney, ¿no? Planteando ya aspectos como la teología sistemática, en la que van a tomar los movimientos pentecostales, ¿no? Entonces aquí ya empieza el movimiento pentecostal a través de los grupos metodistas en la calle Azusa, el movimiento pentecostal con Charles Parman, ¿no? Donde se levanta ese movimiento pentecostal de la calle Azusa. Y también el avivamiento de Gales, ¿no? El avivamiento de Gales, donde se habla mucho de las iglesias de santidad, ¿no? Las iglesias de santidad movidas bajo el bautismo del Espíritu Santo, los dones y los carismas, donde está la profecía, milagros, sanidades, liberación,
y todos esos aspectos que se empiezan a dar, campañas de sanidad, campañas de milagros. Luego de ello vienen ya los movimientos pentecostales, ¿no? Los movimientos pentecostales propiamente a través de los pentecostales, pero también va a haber grupos que se van a levantar dentro de ellos. Dentro de esos movimientos pentecostales van a venir grupos conocidos como los Solo Jesús, que tienen un pensamiento del unitario, ¿no? Y algunas sectas, ¿no? La Alianza Apostólica, la Nueva Revelación, que van a surgir de ese movimiento pentecostal, pero también van a salir los unitarios y van a venir los grupos de la Iglesia Unitaria, los Testigos de Jehová como secta, que surgen a través de Russell, ¿no? Y los cristianos, ¿no? Ojo que ellos nacen bajo un concepto de una iglesia más apocalíptica, ¿no? Recuerden que los testigos de Jehová siempre ellos hablan de Jehová, del reino y de la cantidad que Dios ha seleccionado para que ellos sean los testigos únicos de Jehová, ¿no? Ellos no mantienen ciertas doctrinas cerradas naturalmente, pero por otro lado se levantan los grupos trinitarios que van a marcar algunos puntos porque van a establecerse en base al dispensacionalismo y al premilenianismo, ¿no? Estos grupos trinitarios de donde van a surgir grupos, por ejemplo, o sectas desviados naturalmente de ellos, como los sabáticos, los adventistas, hay bautistas del séptimo día, la Iglesia de Dios del séptimo día. Ojo, no hablamos ahí de la Iglesia de Dios propiamente, sino sectas, ¿no? O grupos de Iglesia de Dios. Por ahí usted ha visto, por ahí algún grupo de misión, Iglesia de Dios. Ellos son más, ven de la perspectiva trinitaria, pero más como secta. No es propiamente como los mormones, Creciendo en Gracia, Ciencia Cristiana, todos esos grupos sectarios que surgen a raíz de ciertos seguidores del movimiento pentecostal. Ojo, ojo, sí, eso es cierto. No es que nacen de la nada, no. Bajo esas experiencias pentecostales que empezaron a tener, algunos de ellos fueron desviados a establecer sus propios grupos doctrinales. El movimiento evangélico más moderno, contemporáneo, ya vamos a encontrar las corrientes interdenominacionalistas, ¿no? Las del grupo de conservadores o iglesias más fundamentalistas, vamos a encontrar a los bautistas, ¿no? Las iglesias fundamentales, iglesias bíblicas bautistas, la Alianza Bautista Mundial, ¿no? De dónde surge, por ejemplo, uno de los predicadores muy reconocidos o evangelistas, como Billy Graham, ¿no? De esos grupos de la Alianza Bautista Mundial surge Billy Graham. La Asociación Bautista Americana surge encaminado también los presbiterianos, la Iglesia Cristiana o la Iglesia Reformada Evangélica o la Iglesia Presbiteriana de Qumran o de Iglesia Presbiteriana coreana, ¿no? Que esos grupos hasta el día de hoy se mantienen ya como iglesias más reformadas y que hablan de una experiencia con el Señor, una experiencia de conversión. También tenemos las iglesias pentecostales, ¿no? Con una perspectiva trinitaria, ¿no? Vamos a encontrar por ahí iglesias pues que se han ido formando en el camino, ¿no? Como el Centro Misionero, Bethesda, la Iglesia de Dios Pentecostal, el Movimiento Misionero Mundial, iglesias pentecostales que se han ido formando en el transcurrir o en el camino, ¿no? También tenemos las iglesias pentecostales propiamente, como la Iglesia del Cuerpo de Cristo, la Iglesia Carismática, ya del neopentecostalismo, las comunidades carismáticas, iglesias carismáticas y más independientes, ¿no? De un movimiento neopentecostal
que se conoce hasta el día de hoy, comunidades cristianas carismáticas, centros cristianos carismáticos de adoración, y que hoy en día se siguen moviendo fuertemente. Pero también están dentro del movimiento pentecostal, están las asambleas de Dios, ¿no? Están las asambleas de Dios. Por ejemplo, uno de los predicadores reconocidos dentro de la Asamblea de Dios a nivel mundial, o las asambleístas de misiones, ¿no? Está reconocido, por ejemplo, de Paul de Show, ¿no? Que es alguien que Dios levantó, y que ese movimiento pentecostal, las asambleas de Dios, sigue hasta el día de hoy, ¿no? Hay el movimiento panamericana, misión interamericana, iglesias de confraternidad, iglesias pentecostales de corrientes independientes, los congregacionalistas, y que hasta el día de hoy se mantienen, las iglesias bautistas propiamente, y las iglesias cuadrangular, con corriente pentecostal, la Iglesia Cruzada Cristiana, la Alianza Cristiana Misionera, los grupos, iglesias netamente metodistas, ¿no? Pero por otro lado, desde arriba y hasta el día de hoy se mantienen, de los anabautistas, se mantienen las iglesias menonitas, ¿no? Los hermanos menonitas, la iglesia de los hermanos, hermanos libres o hermanos en Cristo, los Hashi o Ashi, que están regados por toda América y parte de África, ¿no? Todos estos grupos hasta el día de hoy se mantienen, ¿no? Se mantienen. Así es. Y es así como se van formando y van llegando ya a las corrientes más contemporáneas, a las iglesias que conocemos hasta el día de hoy. Preguntas, hermanos, ¿qué les parece? Es interesante, Pastor, cómo en 500 años se ha ido formando casi todo lo que hemos visto ahí en el mapa. Así es, un promedio de 500 años, más de 500 años nos estamos yendo, ¿no? Así es. Pastor, ¿ese PDF nos lo puede compartir? Sí, sí, les voy a compartir. Bien, hermanos, la próxima clase haremos un recuento nada más, y yo creo que en algún momento lo han visto, cómo surgió la historia de nuestra iglesia, un pequeño resumen de cómo hilar todo esto que hemos visto como historia, y la iglesia, cómo se desarrolló, cómo se despertó la iglesia pentecostal, y de ahí estarán dando un examen virtual, y con eso estaremos concluyendo ya el curso de historia del cristianismo. Amén. Muchas bendiciones. Dios los guarde.